Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar con esta mesa sobre comunicaciones orales en hemodiálisis y comenzamos con la primera comunicación, que además ha sido premio oral, el que se denomina Eficacia y seguridad de la nutrición parenteral intradialítica en pacientes en hemodiálisis, estudio prospectivo multicéntrico, un estudio multicéntrico catalán, y lo presenta Bárbara Romano. Cuando quieras, Bárbara. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues, como me han presentado, yo soy Bárbara Romano, dietista nutricionista del Hospital Clínic, pero vengo en nombre del Grupo de Nutrición de Enfermedad Renal Crónica de la Sociedad Catalana de Nefrología. Estos son mis conflictos de interés. Y esta diapositiva simplemente un poco como para recordatorio de lo que ya hemos oído en alguna ponencia de ayer, que es que los porcentajes, o sea, la proporción, la prevalencia de desgaste proteico energético en nuestros pacientes, o sea, esa desnutrición acompañada de inflamación, o sea, de una situación mucho más compleja que una simple desnutrición, tenemos unos valores bastante importantes a tener en cuenta para poder tratarlos lo antes posible e intentar reducir este número. Entonces, es cierto que hay una cierta controversia con los suplementos nutricionales porque es, digamos, nuestra primera línea de ataque. El problema es que la adherencia no siempre es la que nos gustaría. Y, por otra parte, existen limitaciones para pautar la nutrición parenteral intradiálisis, como las que ven aquí. Entonces, ¿la idea cuál es? De ese porcentaje de pacientes que necesitan de la intervención nutricional, sabemos que los tratamientos a realizar serían estos. Afortunadamente, ahora que desde en junio, por lo menos en el territorio a nivel nacional, hasta ahora ciertas comunidades lo tenían, ahora es a nivel nacional, los suplementos nutricionales orales ya se pueden financiar, podemos actuar en mayor proporción. Lo que pasa que muchas veces, como hemos dicho, este tratamiento es insuficiente y por ello podemos plantear la parenteral intradiálisis como un tratamiento extra que pueda ayudar a recuperar a nuestros pacientes. Y ese era nuestro objetivo, analizar la eficacia y la seguridad de la nutrición parenteral intradiálisis en 8 centros hospitalarios en Cataluña. La nutrición que utilizamos era tricameral, como la que está aquí en la imagen, y estos son los centros que participaron con la N presentada por cada uno de los centros. Es un estudio prospectivo multicéntrico con una N de 56 pacientes. Los criterios de inclusión era que el paciente llevase más de 3 meses en diálisis, o sea, estable en el tratamiento, con un riesgo o una desnutrición ya establecida, que lo valorábamos con un MIS mayor o igual a 8, y que el planteamiento de la nutrición parenteral fuese de por lo menos 2 semanas. Nuestra variable principal a estudio era el MIS, valorar el MIS inicial contra el final, y las variables secundarias eran parámetros bioquímicos, otros test de valoración nutricional como la valoración global subjetiva y los criterios de desgaste proteico energético, y conocer los eventos adversos que podrían ocurrir en nuestros pacientes asociados con la nutrición parenteral. Entonces, estratificamos a nuestros pacientes en un tratamiento de la nutrición parenteral intradiálisis de menos o igual a 3 meses a más de 3 meses. ¿Por qué? Sabiendo que los criterios son de por lo menos pautar la nutrición durante 6 meses. Pues bien, vimos este artículo que está aquí, donde nos decían que cada 3 meses se podían valorar las distintas variables y entonces a partir de ahí ver la evolución. Entonces, por ello hicimos este corte de 3 meses para conocer la evolución de nuestros pacientes. De 75 pacientes que incluimos, tuvimos que excluir estos y quedarnos con 56. Ahí tenemos los motivos de exclusión. Y entonces aquí lo que vemos es que tenemos un paciente añoso, con comorbilidades, inflamados, con una PCR elevada, una albúmina de una media de 3 y un MIS de 16. Entonces, los resultados, si comparamos basal con final, vemos que los que son los más a destacar serían el MIS, la albúmina, el colesterol y la PCR, aunque no es estadísticamente significativa, sí que veremos que disminuye y eso nos resultó muy interesante. Como podemos ver, el MIS bajó de 16 a 14, ¿de acuerdo? Es cierto que el paciente sigue en un estado de desnutrición, pero es significativamente
es estadísticamente significativo el resultado y seguimos con el tratamiento. Entonces, sobre todo lo que vemos es que la gran diferencia es cuando el paciente lleva más de 3 meses viendo estos resultados, como podemos ver aquí, de acuerdo, del MIS, de la albúmina y la prealbúmina y la PCR, que realmente eran los que se modificaban con mayor claridad. El resultado de la valoración global subjetiva y los criterios de desgaste proteico-energético, que también hemos dicho que eran nuestras variables secundarias que nos interesaba conocer, vemos que las cifras también mejoran, ¿de acuerdo? En los criterios de desgaste proteico-energético, que era un poquito esa imagen inicial que la que nos interesaba ver cómo evolucionaba, vemos que se reduce, o sea que realmente vemos que conseguimos los resultados que estábamos buscando. Como hemos dicho, también teníamos que ver los eventos adversos, donde existen ingresos, existen infecciones, también caídas, pero podemos decir que ningún evento adverso está asociado a la nutrición parenteral intradiálisis per se. Por lo tanto, lo que vemos es que la nutrición parenteral intradiálisis es segura. Entonces, como conclusiones, me gustaría sobre todo destacar estos 3 puntos iniciales, que es, para saber si nuestro paciente necesita de un tratamiento nutricional, debemos valorar. O sea, muchas veces lo que nos ocurre es que si no tenemos establecida esa valoración nutricional, va a ser difícil que podamos detectar a nuestros pacientes lo antes posible, poder prescribir el tratamiento nutricional adecuado y, por supuesto, monitorizar su evolución para saber cuánto tiempo necesita de esa intervención y si su evolución está mejorando o no. Relacionado con el estudio, lo que realmente vemos es que la nutrición parenteral intradiálisis se asocia con una mejoría en el estado nutricional de nuestros pacientes, que hay una reducción significativa en la puntuación de MIS, que era lo que estábamos buscando, con un aumento de la albúmina sérica y las proteínas totales. Hay una disminución de la proporción de pacientes con desgaste proteico-energético, con todo lo que ello supone de beneficio para nuestros pacientes, y nuestra propuesta, aunque las guías dicen de mantener un mínimo de 6 meses, en nuestro caso vimos que con un mínimo de 3 meses ya podíamos ver una respuesta sustancial. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. ¿Alguna pregunta? Yo, Bárbara, sí, que la nutrición parenteral que estáis utilizando es la comercial. Exacto. ¿Es con minerales o sin minerales? Sin minerales. Sin minerales. ¿Y habéis hecho cortes luego, después de los 3 meses, a ver cómo va la evolución? ¿6 meses? Sí, la verdad es que tenemos que analizar los datos, porque estos, los que publicamos son hasta febrero de este año, o sea que todavía tenemos ahí, digamos que son bastante recientes, pero la verdad es que en general los pacientes que ahora continúan con esa nutrición son los que realmente tenían un MIS muy elevado y que por lo tanto necesitan de un tratamiento durante más tiempo. ¿Y la idea vuestra cuál sería? ¿Suspender la parenteral cuando se consiga que los parámetros MIS, por ejemplo, estén dentro de unos márgenes? ¿Cómo planteáis suspender la parenteral? Bueno, es viendo un poquito la evolución que tienen estos pacientes. En algunos pues todavía continúan con ello, por eso, precisamente porque vemos que esa evolución no es tan positiva. Lo que sí que me gustaría comentar, un poco por el refuerzo de la nutrición parenteral, recordemos que son generalmente 3 días a la semana, dependiendo de las sesiones que hagan semanalmente. Hay que ver qué hacemos los otros días de la semana. O sea, no olvidemos que ese refuerzo son 3 días semanales y el resto de la semana hay que insistir en toda esa alimentación diaria, suplementación si es necesario, para realmente conseguir que esa parenteral pueda hacer su trabajo el resto de días. En ese sentido iba mi pregunta. ¿Estos pacientes tienen simultáneamente nutrición, suplementos nutricionales? Sí, así es. Precisamente por eso, porque al final ese refuerzo que tú estás dando solo puedes cubrir la mitad de la semana. Claro. Y lo otro, ¿hubo algún problema de que empeorase la tolerancia a la diálisis por el hecho de tener que poner la nutrición parenteral y demás? Nada. La verdad es que no, hemos tenido buenas tolerancias, incluso en algún paciente nos ha ayudado un poquito a mantener su volemia y que tolere mejor las hemodiálisis. Incluso casi lo hemos visto al revés en ese sentido. Muy bien. Muy interesante. Gracias. Gracias, Bárbara. Pasamos a la siguiente comunicación, presentada por el doctor Ruiz García, de Barcelona,
Efecto de los bisfenoles sobre el daño genómico en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Buenos días, yo soy el doctor Ruiz García, vengo de la Fundación Puig Verd de Barcelona y os explicaré un trabajo que hemos hecho sobre los efectos de los bisfenoles en el daño genómico en los pacientes con enfermedad crónica en hemodiálisis. Intentaré explicaros un poco qué son los bisfenoles, qué es el daño genómico y cómo lo medimos, y luego la relación entre estas tres cosas. De los bisfenoles, el más conocido es el bisfenol A, una molécula sintetizada en los años 30 como un senoestrógeno que luego quedó un poco relegada por que apareció el dietilbestrol y que luego 20 años después se descubrió que podía añadirse a los plásticos para darle un poco de propiedades pues, como dureza, transparencia, resistencia a la torsión o a la temperatura. Y a partir de allí están todos los plásticos prácticamente comercializados desde los años 50 y su uso ya ha penetrado ampliamente en nuestra vida diaria en forma de envases de comida, juguetes, maquillaje, cosmética, resinas de epoxi, dispositivos médicos, etc. La principal fuente de contacto del ser humano con el bisfenol es la ingesta oral. Una vez que se ingiere, se metaboliza rápidamente por glucuronidación o conjugación con sulfato, y esto produce metabolitos inactivos que se eliminan rápidamente por la orina, en 90%, y con una vida media aproximada de 5 horas y con una unidad de proteínas plasmáticas de 75%. Luego se ha ido acumulando evidencia de los efectos deleterios del bisfenol. Lo que comenzó siendo primero un problema sobre todo relacionado con la fertilidad femenina o el desarrollo de la primera infancia, ya luego pasó a acumular evidencia en prácticamente todos los ámbitos de la medicina, desde la carcinogénesis hasta los trastornos de neurodesarrollo, neurodegenerativos, y esto ha hecho que la industria de fabricación de plásticos haga un viraje y desarrolle análogos de bisfenol, de los cuales se sabe menos, pero la evidencia que hay, aunque es poca, ya indica que son moléculas muy parecidas y que tienen efectos similares, con la diferencia de que no hay ninguna regulación que impida su uso en los plásticos. Si se elimina el 90% por la orina, es de esperarse, es evidente que conforme empeora la insuficiencia renal, el bisfenol tenderá a acumularse. Esto es un hecho ya probado hace muchos años, ya se conoce, y particularmente en diálisis hay una mayor acumulación de BPA debido a que hay una función residual prácticamente inexistente y que aparte estos pacientes están expuestos al contacto con el bisfenol a través de los dispositivos de diálisis, especialmente los dializadores, y que la depuración mediante técnicas de diálisis que conocemos es relativamente pobre porque va muy unido a proteínas plasmáticas. El daño genómico es la lesión de la molécula de ADN por agentes exógenos o endógenos. Hay muchas formas de medirlo. Yo explico muy rápidamente las dos que hemos utilizado para ponernos en contexto. Hemos utilizado la electroforesis en gel de célula simple o ensayo de cometa o COMET, que consiste fundamentalmente en separar la hebra de ADN de las histonas, que son las moléculas en la cual se enrolla la hebra de ADN. Y luego, si el ADN está intacto, debería permanecer súper enrollado, a pesar de estar separado de las histonas, y si está roto por rupturas de doble cadena o de cadena simple, la molécula se relaja y cuando se hace pasar por un gel de electroforesis, pues los fragmentos sueltos se ven migrados hacia el ánodo y da un poco esta forma de cometa, en la cual pues, la cola del cometa son los fragmentos rotos de ADN, y luego hay un software y una distinción de fluorescencia que determina el porcentaje de daño, ¿no? Si esto lo modificamos y ponemos enzimas bacterianos que detectan bases hidrogenadas oxidadas, entonces convertimos las porciones oxidadas de la molécula de ADN en roturas de doble cadena y te permite determinar también daño oxidativo. Y el segundo método es los micronúcleos, que es detectar fragmentos de cromatina que se quedan sueltos de la división nuclear y que son material genético que no se añade a células hijas una vez que se realiza la mitosis, ¿no? Estos son los llamados micronúcleos. Es detener un poco la división celular en la telofase y mirar estas imágenes que se ven aquí, que son los micronúcleos, que indican también un daño de la molécula de ADN. La relación entre el bisfenol y el daño genómico o la genotoxicidad del bisfenol no está bien reportada todavía. La evidencia es escasa en modelos animales y nos hemos propuesto hacer un primer estudio de genotoxicidad del bisfenol en pacientes en hemodiálisis. Son 35 pacientes, de los cuales al final quedaron 25 porque hubo 10 abandonos, en los cuales fundamentalmente lo que se hizo fue cambiar dializadores con carcasa de policarbonato que contiene bisfenol A por dializadores con carcasa de polipropileno que no contiene BPA. 6 meses de seguimiento y se determinarán parámetros analíticos generales, niveles de bisfenoles y de daño genómico por las dos técnicas que hemos dicho. Todos hacían HD convencional 3 veces por semana y pacientes que incremental y pacientes con una patología grave que tengan una sobrevida inferior a 6 meses no se incluyeron. La población que teníamos, una población al uso de una unidad de diálisis, gente mayor, mujeres y hombres más o menos igual,
bastante tiempo en diálisis, muy comórbidos, más catéteres que fístulas y con mucha patología cardiovascular y de neoplasias. No hubo diferencias significativas en estos parámetros porque cada individuo se comparaba consigo mismo a los 6 meses, con lo cual era de esperar que esto no se modificara. En cuanto a los niveles de bifenol, se detectó BPA en el 98% de los pacientes, seguido del bifenol F y luego del AF, y hubo un descenso significativo de los niveles de la forma AF, que es una forma conjugada del BPA con el bifenol F, más no en el resto de bifenoles analizados. Esta es la representación individual de cada paciente, de lo que os he dicho. Y luego, en lo que es el daño genómico medido por COMET, el daño genómico basal o total, o sea, no la vertiente oxidativa, sí que tuvo un descenso muy significativo en el pre y post seguimiento, que lo vemos aquí en la gráfica individual. Luego hicimos un análisis multivariado para el daño genómico que no se relaciona con ninguna de las variables clínicas o analíticas estudiadas, y en la frecuencia de micronúcleos sí que no hubo ninguna diferencia significativa en el pre y post seguimiento. Luego, hicimos un modelo de regresión por pasos para las variables que presentaron descensos significativos. En este caso, para el descenso de bifenol AF, esto no se relaciona con ninguna variable de las incluidas en el modelo, y para el descenso de daño genómico sí que hubo una relación con, por ejemplo, los pacientes con mayor daño genómico basal, con mayor tiempo en diálisis, los diabéticos y los más inflamados tenían un descenso significativamente mayor del daño genómico. Entonces, las conclusiones son que utilizar un dializador libre de BPA no tuvo un impacto relevante sobre los niveles de BPA, pero sí en uno de sus análogos, que en este caso fue el bifenol AF, que la disminución del bifenol AF no se correlaciona con ninguna variable clínica ni analítica, con lo cual hace sospechar que se debe al cambio de dializador, aunque no conocemos la composición del dializador respecto al bifenol AF, que utilizar dializadores libres de BPA ha producido una reducción significativa del daño genómico basal, medido por cometa, más no en su vertiente oxidativa, y que ciertas características clínicas como la antigüedad en diálisis, el daño genómico basal, el grado de inflamación en los pacientes condicionan una mayor disminución del daño genómico y que no hubo cambios significativos en los micronúcleos. Y para acabar, yo he traído esto, que es un editorial que salió ahora antes de verano del uso de bifenoles en pacientes en diálisis, en insuficiencia renal, porque la última legislación europea, que es del año 2023, de hecho no contempla la susceptibilidad de nuestros pacientes al bifenol. Y probablemente somos los nefrólogos los que tenemos que intentar remar en este sentido para generar evidencia que en el futuro haga que se dejen de utilizar bifenoles, particularmente en los dispositivos relacionados con la hemodiálisis. Gracias. ¿Alguna pregunta, consideraciones? José. Tienes el micrófono detrás, ¿no? Sí. Buenos días. Excelente trabajo. La verdad es que todo lo que se investigue sobre bisfenol es muy interesante porque la legislación europea lo ha cambiado. Entonces, solamente dos temas. Uno, en cuanto al dializador, Vitapes no solamente genera bisfenol por la carcasa, sino creo que también por la membrana. Sí, porque es polisulfona. Es decir, es la polisulfona que tiene, a diferencia del isio, que es la carcasa, y la polinefrona, que ninguna de las dos. Entonces, en el mercado hay dializadores que tienen bisfenol en la membrana y en la carcasa o solamente en la carcasa. Bueno, eso es un aspecto. Y el segundo es si habéis correlacionado la diuresis residual de esos pacientes con los distintos niveles de bisfenol. Sí, bueno, respecto a los dializadores, es cierto que en los estudios como que se describe que la peor combinación que hay es polisulfona con carcasa de policarbonato, que en este caso es el Vitapes. Y la mejor combinación, si es que hay una que sea buena, es polinefrona con carcasa de polipropileno, que esto, a la hora de elegir un poco qué dializador utilizar, ya nos basamos un poco en la literatura que había en ese momento, que sigue siendo la misma, ¿no? Y luego la diuresis residual, claro, la N son 25 pacientes, y entonces de aquí, lo he pasado muy rápido, pero había muy poquitos con diuresis residual, eran 6 solo, y hemos hecho la relación y no hay ninguna diferencia significativa, ni una correlación, pero es verdad que tiene poca potencia porque son pocos pacientes, claro. Pero no hay ninguna relación en cuanto a que los que no tienen diuresis tengan más niveles de bifenol, por ejemplo. Gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación se denomina Estudio de incidencia en hemodiálisis de patrón core aislado en un área sanitaria entre 2008 y 2023 y lo presenta la doctora Santos Collado. Buenos días. Finalmente Natalia Santos no ha podido venir y voy a intentar defender esta comunicación. Yo soy Alba Temprado y también vengo del Hospital Virgen del Rocío. Es un estudio colaborativo, ¿no?, entre nefrología digestiva y microbiología de hospital.
¿Perdón? Digo que es un estudio colaborativo de Sí. nefrología, digestivo y microbiología de tu hospital. Muy bien. Bueno, ya está. Vale. Bueno, declarar no tener conflictos de intereses. La definición del DNA del virus B oculto, o sea, la definición del virus B oculto es la presencia de DNA del virus B en los hepatocitos con capacidad de replicación asociado o no a un DNA detectable en sangre y siempre con antígeno de superficie negativo. La carga viral en suero usualmente es a niveles bajos e intermitentes, por lo que va a dificultar su detección. El anticuerpo anticore va a ser marcador centinela del virus B oculto, como se muestra en la siguiente tabla. Y bueno, existe un riesgo de reactivación en pacientes sometidos a determinados tratamientos quimioterápicos e inmunosupresores. Y bueno, aunque fehacientemente no se ha podido demostrar, sí que parece que puede acelerar la progresión a hepatopatía y favorecer el desarrollo de hepatocarcinoma. Los pacientes en hemodiálisis son un grupo de alto riesgo de virus B oculto por el estado de inmunodepresión funcional asociado a la uremia, por la hipotransaminaemia y por el riesgo de transmisión nosocomial. La prevalencia en hemodiálisis es muy variable en las series descritas y va a depender de la prevalencia del virus B en esa misma población y, por tanto, ahora mismo pues, se desconoce en nuestro medio. No está descrita la infectividad de los materiales de hemodiálisis o incluso del ultrafiltrado de estos pacientes y tampoco existen recomendaciones específicas en las guías de práctica clínica. Bueno, a raíz de un caso que tuvimos de una paciente saharaui con un patrón de core aislado asociado a una infección por una mutante que positivizó el DNA del virus B tras su entrada en hemodiálisis en 2008, empezamos pues realizamos un protocolo de actuación en consenso con los servicios de digestivo, microbiología y medicina preventiva para aquellos pacientes incidentes en hemodiálisis con un core aislado, en los que pues, lo que hacíamos era vigilancia del DNA del virus B. Decidíamos si aislar el monitor en función de la presencia de factores de riesgo y de la carga viral del virus B. Y además, pues recomendábamos la vacunación en aquellos pacientes que no presentaban positividad de los anticuerpos de superficie. Y bueno, lo que vamos a pretender en esta comunicación es mostrar los resultados de la puesta en marcha de este protocolo. Es un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de las características clínico-epidemiológicas y evolutivas de los pacientes incidentes con un patrón de core aislado en nuestra área sanitaria entre 2008 y 2023. Estas son las fuentes de información utilizadas y el análisis estadístico realizado. Como resultados, obtuvimos que 2.240 pacientes fueron incidentes en hemodiálisis en nuestro centro a lo largo de estos años. En su mayoría, en torno a un 63%, fueron varones y la edad media era de 63 años. Con respecto a la etiología de la enfermedad renal, la primera causa fue la diabética, seguida de la glomerular y posteriormente de la vascular. Con respecto a la serología de inicio, 500 pacientes mostraron unos anticuerpos anticore positivos, de los cuales 92 pacientes tenían un patrón de core aislado, lo que suponía el 4,8%. Con respecto a un primer tiempo, comparándolo con el segundo, lo que podemos ver es que baja la incidencia tanto de core aislado como de antígeno de superficie positivo y que refleja pues, la mejoría que ha habido en los programas de prevención de la hepatitis B, tanto en la población general como en nuestras consultas de ERCA, si bien esto no fue estadísticamente significativo. Tras un seguimiento de 32 meses de media, pues un 60% aproximadamente fallecieron, un 10% cambiaron de técnica y un 1% perdieron el seguimiento. El DNA se le determinó a 85 pacientes y de ellos un 63% presentaron más de 2 determinaciones. Hubo 7 positivizaciones del DNA que suponían pues, el 0,3% de los incidentes, presentaban un patrón de core aislado. Y luego, pues este es el análisis multivariante realizado mediante regresión logística, en el que podemos ver que se mostraban como factores de riesgo independiente para la presencia de anticuerpos anticore, la edad, la presencia de diabetes,
el antecedente de hepatopatía y la coinfección con otros virus C y VIH. Si bien el sexo, el grupo etiológico o etiología de la enfermedad renal y el índice de Charlson no se mostraron significativos. Y con respecto a los 7 pacientes que habían positivizado el DNA del virus B, bueno, 2 de ellos a priori no presentaban factores de riesgo, 3 presentaban antecedentes pues, de hepatopatía y un paciente pues, positivizó tras iniciar quimioterapia por un mieloma múltiple. En general, la carga viral fue inferior a 200 unidades mililitro. Si bien hubo una leve elevación de las transaminasas y 2 pacientes positivizaron el antígeno de superficie al 5º y al 21 mes tras inicio de la hemodiálisis. Consensuando con el resto de servicios, pues se aislaron todos los monitores excepto a 2 pacientes que no se les aisló. Y como conclusiones, pues la incidencia del virus B oculto en nuestro medio es baja, suele cursar de forma paucisintomática y su evolución es impredecible, lo que dificulta su detección. Aunque su grado de infectividad parece ser bajo, pensamos que deberían extremarse las precauciones, especialmente en pacientes con un patrón de core aislado y antecedentes de hepatopatía, así como en aquellos que van a ser sometidos a tratamiento quimioterápico o inmunosupresor. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Te quería hacer yo una. A todos los pacientes que tienen el anticore aislado, ¿se le determina sistemáticamente el DNA? No para este estudio, sino en general en vuestra unidad. Cuando son incidentes en hemodiálisis, sí. En los incidentes. Sí. Posteriormente ya muchos pacientes pues, pierden realmente los anticuerpos y si están en un centro o incluso o en nuestro hospital, ¿no? Dependiendo de si es un centro de diálisis, normalmente no, porque son pacientes que están en seguimiento y que los tenemos controlados. Solamente lo hacemos en pacientes que son incidentes o bien que han tenido factores de riesgo, pues, tipo que no estén en un seguimiento en el centro o que haya factores de riesgo pues, de transmisión, una hepatopatía de novo, transfusiones no controladas o bueno, pues, uso de drogas de vía parenteral, pero bueno, que haya un antecedente así importante en un tiempo. En general, a los pacientes crónicos de los centros que pierden, pues eso no. Hola. Me ha encantado la presentación. Una duda. ¿Los pacientes que aislabais porque tenían carga viral positiva, se quedaban permanentemente aislados o repetíais las cargas virales para plantear desaislar? Bueno, lo que realmente hacemos nosotros es comprobamos con la carga viral y se van haciendo monitorizaciones. Realmente, si está por debajo de 200, los desaislamos, ¿vale? O no tienen un antígeno o no activan, bueno, no positivizan el antígeno de superficie, los dializamos en la unidad normal y siempre pues a los lados con pacientes con un antígeno de superficie, con anticuerpos frente al antígeno de superficie positivo. Realmente pues monitorizábamos ahí, incluso el inicio del tratamiento lo consideramos con cargas mucho más altas o bien que hayan iniciado un tratamiento inmunosupresor, ¿vale? Pero en general era solamente un poco ahí, estamos en vigilancia y realmente hay pocos casos que realmente hayan hecho una reactivación del virus B. ¿Y tenéis alguna experiencia con pacientes que sean antígeno positivo pero carga viral negativa? Es que nosotros tenemos algún paciente en nuestra unidad que están en tratamiento con digestivo y todo, pero en el fondo, al tener carga viral negativa, puedes asumir que no son infectivos. No te podría responder porque yo realmente no he realizado el trabajo y soy del mismo servicio y no te puedo especificar. Lo siento. Nada. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación. ¿Perdón? Sí. Mejoras en salud mental, depresión mediante psicoterapia en pacientes de hemodiálisis. Evidencia de un estudio multicéntrico retrospectivo. Lo presenta el doctor Ponce Valero, de Barcelona. Complejo Llaverum de Cataluña.
Buenos días. Vale, cuando hablamos de salud mental, muchas veces tendemos a pensar que simplemente es la calidad de vida y que el paciente pueda venir a nuestras clínicas de diálisis, pero cuando realmente empezamos a ahondar un poco la cuestión, vemos que si la enfermedad renal es multidimensional y multifactorial, la salud mental entra totalmente transversal en esta cuestión. Esta mañana estaba mirando datos sobre prevalencia de ansiedad y depresión. El año pasado la población española tenía una prevalencia de alrededor de un 5% en cuanto a depresión. La ansiedad sobre un 7,8%. Dentro de nuestra población en situación de diálisis renal estamos hablando de un 33% de la población padece de depresión. 1 de cada 3 pacientes está afectado en términos de salud mental. La posición en la cual tiene que entrar la figura de la psicología, sobre todo para ayudar a la adherencia al tratamiento, que vemos que es totalmente necesario para un buen pronóstico, y mejorar las condiciones en las cuales se encuentra nuestro paciente. A través de esto lo que vamos a intentar siempre es reducir la carga del tratamiento que puede suponer en su día a día y a nivel familiar y social, y también limitar aquellos factores que están afectando a la calidad de vida intradiálisis. Uno de los principales factores que generan este estrés y acaban derivando en ansiedad y depresión es la preocupación que les ocasiona el tener que venir a las propias sesiones de diálisis y su estado de fragilidad. A nivel del impacto negativo que tiene la calidad de vida, vemos que a mayor situación de estrés, ansiedad, depresión, aumenta la morbilidad que tiene las afectaciones que sufre el paciente. Hay una disminución hacia la adherencia al tratamiento. Un paciente el cual está en una situación de estrés o en depresión no puede formar parte del equipo a la hora de tener en cuenta su propia salud y acaba afectando a su área social, venir 3 veces por semana, con no solamente las 4 horas de diálisis, sino el transporte, etcétera, etcétera, financiera, porque muchos de ellos, o si estaban jubilados bien, pero si estaban activos laboralmente, dejan de tener sus ingresos, la salud propia manifestada, que sus congéneres ven que ya no está en las mismas condiciones que el resto, y sobre todo la autopercibida, el sentimiento de fragilidad. A nivel de la psicología, no todo vale. Es decir, la psicología que se aplique tiene que ser psicología basada en la ciencia. Entonces, es por esto que siempre lo que vamos a aplicar va a ser terapia cognitivo-conductual, en la cual los comportamientos modifican los pensamientos y modificando los pensamientos conseguimos un cambio de comportamiento. Y por otra parte, la terapia centrada en la persona. Es decir, no hay una guía de haz A, B y C y esto va a funcionar. Cada terapia tiene que ser adaptada a nuestros pacientes, porque cada uno de ellos va a tener unas necesidades diferentes. El objetivo de nuestra investigación fue estimar el efecto que tenía el tratamiento psicológico en la salud mental de nuestros pacientes y, sobre todo, centrándonos en lo que era la sintomatología depresiva. Para ello, en el diseño del estudio decidimos que fuera multicéntrico. En este caso, utilizamos como referencia la población de 2 de nuestras clínicas. Iba a ser retrospectivo, cuasi experimental, comparativo entre grupo tratado y no tratado y, sobre todo, lo que queríamos ver era tanto si había efecto en la intervención como cuán grande era el efecto de esta intervención y si era necesario que hubiera esta intervención. Vemos que nuestra población inicial era de 267 pacientes, pero entre los criterios de exclusión vemos que se nos quedan en 80. ¿Por qué estos criterios de exclusión? Necesitamos que la primera intervención sean incidentes, es decir, entre la segunda y la cuarta semana. ¿Por qué no la primera? Porque hay ya de por sí un estado ansioso de haber entrado en nuestra clínica. Mayores de 18 años, mínimo 12 meses en un mismo centro. En caso de terapia psicológica, que hubiera estado 12 meses siendo intervenido. Y iban a ser evaluados a través de la entrevista clínica, el BDI, que es el test de Beck, utilizado para el tema de sintomatología depresiva, y el GHQ, que es el General Health Questionnaire, que nos da 2 perspectivas. La puntual en ese momento, el sentimiento de salud que tiene en ese momento, como la cronicidad de estos síntomas. Fueron excluidos aquellos pacientes que no podían completar esta evaluación, ya fuera por deterioro cognitivo o trastornos psiquiátricos.
Cuando hicimos esta diferenciación vimos que teníamos un grupo al cual íbamos a tratar, que se quedó en 29 pacientes, y un grupo al cual no íbamos a intervenir porque no era necesario. En este caso fueron 51 pacientes. Cuando vemos los estadísticos descriptivos de nuestra población, llama la atención una población muy añosa, mayor de 75 años. Pero aparte de esto, vemos que el hecho de, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad tipo 1, en sumatorio, daría a una población un resultado muy significativo de cuál es el tipo de pacientes que tenemos. Más allá de eso, la comorbilidad. Vemos que tiene una comorbilidad severa. Estamos hablando de pacientes añosos, con sobrepeso, comorbilidad severa. Es una receta perfecta para que todo pueda ir mal. Es necesario, entonces, que sí o sí haya una intervención. Vemos que al dividir estos grupos obtuvimos una diferencia de puntuación, la cual lo que nos hizo ver fue que tanto a la hora de entrar el paciente hay pacientes los cuales van a estar sufriendo psicológicamente, mientras que otros lo van a llevar más o menos bien. Cuando se realizó la intervención, vimos que había una diferencia significativa en cuanto a calidad de vida percibida de los pacientes entre el grupo tratado y no tratado. A la hora de haber sido tratado durante 12 meses, vemos que en cuanto a calidad de vida hay un efecto moderado, pero esto os explicaré un poco luego por qué, pero sí que hubo una mejora significativa en el grupo aquel que había sido tratado no únicamente en calidad de vida, sino sobre todo en la reducción de sintomatología depresiva. A la hora de intentar vincular esto con los papers ya publicados, lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Si la intervención psicológica es necesaria, porque vemos que es multifactorial, el hecho de la enfermedad renal, ¿de qué manera el psicólogo puede entrar? Pero no simplemente cómo vamos a tratar depresión y ansiedad, porque esa depresión y ansiedad viene derivado por temas de la propia hemodiálisis, temas personales y, más allá de eso, de temas circunstanciales. Percepción del dolor, percepción de la fragilidad, percepción de la situación de injusticia que tiene el propio paciente. Al tratar de hacer el análisis estadístico de este estudio, vimos que uno de los principales problemas en los cuales nos íbamos a tener que centrar no iba a ser únicamente la percepción que había, sino la posibilidad de comunicación del paciente. Debido a la característica propia, cuesta. Vimos entonces que en cuanto a depresión teníamos unos datos relevantes, pero que había otro factor que tenemos intención de analizar en un futuro, que es la ansiedad del paciente, entendiendo la ansiedad que no simplemente es un estrés mantenido en el tiempo y que esto va a afectar a áreas como la calidad del sueño, la alimentación u otras. En cuanto a mejoras de indicadores clave, los pacientes recibieron psicoterapia, mostraron una mejora significativa en sus niveles de depresión y en general en su salud mental. Y esto se ha visto implicado en, por ejemplo, la carga del cuidador. Más allá de esto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo sí, una pregunta que quería hacerte. Las sesiones, me ha parecido leer en el abstract que las sesiones las hacíais, algunas o todas, no lo sé, dentro de la propia sesión de diálisis. Exacto. ¿Y eso cómo se lleva? El tema es que más que una limitación puede ser un factor de apoyo, porque entre todos los pacientes acaba habiendo como una cierta sensación de grupo. Entonces, el ver que este paciente que ya lleva aquí 3 meses está hablando con el psicólogo o la psicóloga y a mí me da vergüenza y veo que nadie se ríe, que nadie le juzga, que no tal, ayuda a que los nuevos pacientes se enganchen también. Obviamente, a la hora de tratar ciertas temáticas, se invita a venir al despacho, pero siempre es el paciente el que decide si quiere que la intervención sea intradiálisis o venir después de la diálisis, antes o otro día que no tenga diálisis. Siempre trabajamos junto al paciente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente comunicación se denomina Experiencia clínica en España con difelicefalina en el tratamiento del prurito asociado a la enfermedad renal crónica, estudio multicéntrico de los doctores Narváez Mejía, Esteba, Molina, Hueso, Goicoechea de la Flor, López Rodríguez, Delgado Palacio y Kisilikova. Hola, buenos días a todos.
Bueno, vamos a presentar la experiencia clínica en España con difelicefalina en los pacientes con prurito asociado a enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Estos son mis conflictos de interés. Todos sabemos que el prurito asociado a la enfermedad renal crónica es una entidad recientemente descrita, desconocida, que tenemos que preguntarnos si realmente es importante para nuestros pacientes. Y sabemos que es muy frecuente, pero a la vez está infradiagnosticada, quizás por una falta de conciencia por todos los médicos tratantes, porque ni siquiera le preguntamos a los pacientes en diálisis si padecen prurito, algo que se pregunta muy frecuentemente en la situación previa en ERCA, y esto conlleva que hay un subregistro de esta entidad en las historias clínicas. Además, tenemos pocas opciones terapéuticas, la mayoría de ellas sin poca efectividad y con muchos efectos secundarios, y todo esto en hilo de la comunicación anterior supone para los pacientes mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de ansiedad, lo que supone un importante impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, lo que hace que sí tenemos que replantear esta entidad como algo importante en nuestro paciente y tenemos que enfatizar más en ella. La patogenia realmente no está bien detallada, se cree que o parece que puede ser algo multifactorial y quizás con esta imagen publicada por el doctor Pablo Polina podemos detallar claramente su fisiopatología, que nos va a explicar perfectamente cómo actúan los medicamentos que se utilizan ahora mismo para ella. El prurito necesita ser estimulado por diferentes sustancias que activan estos pruritógenos que están localizados a nivel de la piel, en dermis, epidermis y algunos vasos sanguíneos. Esta señal puede ir por diferentes vías, unas dependientes de histamina y otras no dependientes de histamina, las cuales llegan hasta la asta posterior de la médula espinal, donde se decusan, suben hasta el tálamo y generan la sensación de picor en los pacientes, ¿no? Ahora, centrándonos en la asta posterior de la médula espinal, que es donde llegan todas estas sustancias pruritógenas y que son liberadas de las neuronas presinápticas a través de la sustancia P, el péptido liberador de gastrina, el glutamato, ellas se reciben por unos receptores en la neurona postsináptica donde estimulan la señal de prurito que luego va hasta el tálamo, ¿no? Y aquí es donde entra la difelicefalina, que actúa como un agonista del COR, capaz de inhibir estas señales de estas sustancias pruritógenas, bloqueando esa sensación de picor para que no llegue hasta el tálamo y estimule el prurito, ¿no? Así que, como resumen, la activación requiere de unos pruritorreceptores que son estimulados por diferentes sustancias en nuestros pacientes, generalmente la urea, el calcio, el fósforo, la PTH, la beta-2-microglobulina, que pueden ir por dos vías. Generalmente este tipo de sustancias van más por la vía no histaminérgica, y de ahí que los antihistamínicos no supongan ningún control en estos síntomas y sí muchos efectos secundarios y con mayor riesgo de sedación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue analizar la efectividad y la seguridad de la difelicefalina, analizando diferentes variables bioquímicas, clínicas, sociodemográficas, en todos estos pacientes en los que se inició por vía de acceso temprano la difelicefalina, utilizada solamente en los pacientes en diálisis, ¿no? Y bueno, realizamos un estudio multicéntrico en el que participaron 29 pacientes de 12 hospitales repartidos por toda España, de diferentes provincias y comunidades, ¿no? Y en cuanto al diseño, fue un estudio multicéntrico observacional, longitudinal retrospectivo, la población pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, con prurito asociado a la enfermedad renal crónica y que estaba en tratamiento con difelicefalina, que se prescribía en cada sesión de diálisis a dosis de 0,5 microgramos por kilo. Se utilizaron diferentes escalas para la medición del picor, entre ellas la WI-NRS y la escala de autoevaluación SAS. Analizamos diferentes parámetros bioquímicos y se analizaron los resultados en estas semanas. En cuanto a los test de evaluación del picor, se utilizó la escala WI-NRS, que es una escala de intensidad del picor que tiene 11 puntos, del 0 al 10, siendo a partir del 4 moderado, grave y muy grave, y en estos era en los que se decidía el inicio de la medicación. Y el test de autoevaluación, que era también valorado por cada paciente, ellos, dependiendo de la situación en la que se encontraban, pues ellos se identificaban como pacientes siendo paciente B moderado y C grave. Ahora, cuando analizamos los pacientes al momento de iniciar la medicación, encontramos que hasta el 90% de los pacientes, hasta el 90% de los pacientes tenían un picor de intensidad moderada grave y en la escala de con una media de 8.38 y en la escala de autoevaluación un alto porcentaje tenían un picor, se sentían como paciente grave, lo cual suponía un impacto en su calidad de vida.
Con respecto a las características de población, más o menos similar a los pacientes con enfermedad renal crónica, una media de 74 años, 1 de cada 3 personas eran varones, no había, bueno, la diferencia en cuanto a la etiología prácticamente igual que la población renal, y con respecto al acceso vascular, la gran mayoría tenían acceso vascular, como acceso vascular a la fístula arteriovenosa, realizaban 3 sesiones por semana, un tiempo de diálisis de 240 minutos y un KT por encima de 45. Con respecto al tipo de hemodiálisis, la gran mayoría se realizaban mediante técnica online, y con respecto a la medicación que utilizaban para el control del prurito, curiosamente hasta el 96% de los pacientes estaban tratados con antihistamínicos, aunque tenían combinaciones de diferentes fármacos también para el control del prurito. Cuando analizamos las variables bioquímicas, no había ninguna relación entre los valores de PTH, fósforo, calcio, PCR, albúmina, excepto un valor aislado de PTH, que estaba por encima de la normalidad, pero el resto estaban los pacientes con los parámetros bioquímicos controlados. Y ya analizando los resultados, encontramos que los pacientes, una vez recibieron el fármaco, a las 2 semanas, ya empezaron a presentar una mejoría en cuanto al control, en cuanto a la mejoría de la intensidad del picor. Se definía mejoría por una reducción de más de 3 puntos en la escala de intensidad UNRS, y encontramos que a las 2 semanas ya el 55% de los pacientes presentaban esa mejoría. A las 4 semanas esa mejoría iba incrementándose y ya el 71% de los pacientes presentaban una mejoría del picor. A los 3 meses el 90%, a los 6 meses iba mejorando ese control de la intensidad del picor, y a los 12 meses el 100% de los pacientes, que hasta ese momento eran 7 pacientes los que llevaban tratándose, ya habían controlado la intensidad del picor, incluso no referían síntomas. Encontramos que esta reducción en la intensidad del picor, los resultados fueron estadísticamente significativos, y con respecto al test de autoevaluación, los resultados fueron más o menos también similares. A las 2 semanas los pacientes iban experimentando mejora o cambio en la categoría de autoevaluación. A los 3 meses el 100% de los pacientes ya no referían o estaban en categoría A, o algunos en categoría B, estando previamente en la C. Y a los 6 meses se mantenía, la respuesta era sostenida con respecto a la categoría del picor, y a los 12 meses el 100% de los pacientes no referían ningún tipo de alteración en su calidad de vida. Estos fueron los resultados, también fueron estadísticamente significativos, y con respecto a la reducción o al control de la respuesta, entre las 2 y 6 semanas ya encontramos una respuesta considerable en cuanto a intensidad y categoría de autoevaluación. Efectos adversos, el 35% de los pacientes refirieron a efectos adversos, de ellos los más frecuentes: náuseas, mareos, somnolencia, algunos diarrea. Lo importante fue que la mayoría de estos pacientes que previamente estaban con antihistamínicos, se logró descontinuar la medicación hasta el 51% de los pacientes, y solo un 17% de los pacientes, en un caso, mantuvo el antihistamínico hasta el final del tratamiento. Con respecto a la continuidad del tratamiento, solo en 5 pacientes se suspendió la medicación porque fallecieron, pero no por causas relacionadas con el prurito. Algunos se les suspendió por efectos adversos, 2 porque mejoró el prurito y 1 porque se trasplantó. Y bueno, ya como conclusión, la difelicefalina es un tratamiento efectivo, bien tolerado, con una respuesta sostenida a la intensidad del picor, también en la mejoría de la calidad de vida, y reduce el uso de otros fármacos para el control del prurito. Un alto porcentaje en cuanto al tiempo de respuesta fue entre 2 y 4 semanas, y aunque generalmente es seguro, es crucial monitorizar posibles efectos adversos. No se encontraron asociaciones significativas entre factores clínicos asociados al prurito en la enfermedad renal crónica, y es necesario evaluar la eficacia de la difelicefalina en una cohorte más amplia de pacientes para confirmar y expandir los hallazgos actuales. Y bueno, muchas gracias a Vicente Esteve y a todo el grupo de trabajo de prurito, y a todos los que participaron con la aportación de sus pacientes para que pudiera ser posible la visualización de estos datos. Y bueno, esto yo creo que es un cambio de cara a la orientación de los pacientes, en los que no teníamos claramente cómo controlar el prurito, y ahora parece que este fármaco va a ser una luz para estos pacientes y poner fin quizás a ese síntoma que es muy desagradable para los pacientes que lo padecen. Muchas gracias. Muchas gracias. El estudio es muy interesante, pero por desgracia no tenemos tiempo para preguntas, así que pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación: ¿cuándo la diálisis no es la mejor opción?, de la doctora Cotilla de la Rosa, del Hospital de Elche, Hospital Universitario Vinalopó, Elche.
Cuando quieras. Esto para atrás no va. Parece que ahora. Bueno, buenos días a todos. La enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la población adulta en España y más del 20% de las personas mayores de 60 años. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada son un grupo caracterizado por, en general, tener una edad avanzada, una mayor carga de síntomas y una morbimortalidad más elevada respecto a la población general. Todo paciente, antes de empezar tratamiento renal sustitutivo, debería ser informado de la posibilidad de realizar un manejo conservador. Los pacientes ERCA, bajo tratamiento conservador, presentan una serie de dificultades asistenciales por su fragilidad, su grado de dependencia y frecuentes descompensaciones. Nuestro objetivo ha sido evaluar los beneficios del manejo multidisciplinar con los compañeros de la UHD mediante una elaboración de protocolos de actuación, de cuidados, de circuitos en pacientes ERCA candidatos a entrar en un programa de seguimiento de pacientes paliativos. Es fundamental que tanto el paciente como la familia tenga la absoluta certeza que la no incorporación o la deselección del tratamiento renal sustitutivo no representa una menor atención asistencial y, por supuesto, o una supervivencia de peor calidad. Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de pacientes ERCA incluidos en el PSPP entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, donde hemos analizado las altas en el programa, un periodo de seguimiento, las herramientas para control de síntomas, las causas de baja del programa y la preferencia de los pacientes o familiares a fallecer en domicilio o en el hospital. El grupo de pacientes susceptibles pues son pacientes con una clara indicación de tratamiento renal sustitutivo, pero que lo rechazan, o bien pacientes con contraindicación para el tratamiento como demencias graves, patologías irresolubles, cánceres con metástasis, así como una indicación dudosa por edad avanzada, por comorbilidad y por bajo soporte familiar. Bueno, ¿y cómo trabajamos? Pues nosotros tramitamos una interconsulta cuando pensamos que el paciente tiene una esperanza de vida corta. Pasamos una escala NEPCAL, que es una herramienta que sirve para identificar los pacientes con necesidades paliativas. La primera pregunta sorpresa es que si nos sorprendería que el paciente falleciera en los siguientes 12 meses, así como determinar otros factores de deterioro nutricional, disminución de capacidad funcional, enfermedades crónicas avanzadas, más hospitalizaciones frecuentes, y con eso empezamos a actuar. Se incluye en el programa, se hace una visita inicial en domicilio, se sigue durante el programa y si hay complicaciones puede ingresar a cargo de la UHD. Bueno, desde el 2021 los compañeros de la UHD empiezan con un programa de seguimiento basado en inteligencia artificial, con tecnología de voz a modo de asistente virtual. Se llama Tucubi, de tu cuidador virtual. Tucubi es Lola, que primero identifica a los pacientes, se hace un plan de seguimiento personalizado a modo de seguimiento de voz, se queda todo en un panel de control de información, se genera un sistema de alertas y con las intervenciones que toquen correspondientes. Bueno, aparte de Lola, está Mavi, que es la enfermera gestora de casos, en la que recibe tanto llamadas programadas, o sea, no programadas de pacientes, y las alertas de Lola. Con esto y con esta información en el panel, gestiona si tiene que llamar, por ejemplo, al médico de atención primaria para asistir a sus domicilios o al equipo clínico de la UHD para atender a los pacientes. Bueno, durante este periodo nosotros hemos incluido 19 pacientes con una edad media de 85 años, con un índice de Charlson elevado de 7,9, y hemos hecho un manejo y seguimiento conjunto con la herramienta Tucubi con los compañeros a los que les hemos adaptado las preguntas
pues más en torno a la progresión de enfermedad, por ejemplo, síntomas como edemas, disnea, prurito, insomnio, apetito, y además en todo momento podían interconsultarnos a los nefrólogos para decidir conjuntamente el plan a seguir con el paciente. Bueno, el periodo de estancia en el programa es de menos de 5 meses, o sea, de menos de 6 meses. Un 55% de los pacientes fallecieron en el 2021, el 67% en el hospital, el 33% en domicilio. Y en 2022 el 69% fallecen, siendo el 11% en domicilio y 89% en el hospital. Ahora veremos las causas de muerte, que son insuficiencia cardíaca, progresión de enfermedad, sepsis, neoplasias, entre otras. Y la verdad que llama la atención que en 2021 los ingresos corren a cargo sobre todo de interna y luego ya a partir de 2022 empiezan a ingresar con los compañeros de la UHD porque se gestionan unas camas de cuidados paliativos con unas características especiales donde no se hace interrupción del sueño, no se toman constantes, no se sacan analíticas, hay una luz tenue, un acompañamiento de la familia y pueden fallecer en el hospital. Bueno, debido a este porcentaje elevado de pacientes que fallecen en el entorno hospitalario, nos planteamos el resto de nuestra población ERCA en manejo conservador y hemos analizado las estancias medias, las pruebas realizadas, la inclusión o no en programa de seguimiento paliativo. La verdad que de los 38 pacientes que fallecen entre 2021 y 2022, el 68% fallecen en el hospital y el 32% en domicilio. Pero sí que hemos visto que cuando ingresaban en otras especialidades que no eran de cuidados paliativos, la estancia media era más prolongada, 6,2 días, tenían más pruebas, por lo que nos debemos replantear si todas estas pruebas aportan valor en este final de vida. Aparte, les hemos preguntado a nuestros pacientes qué sensación tienen con Lola, cómo se sienten. La verdad que es una voz muy humanizada. Yo he podido escuchar esas llamadas telefónicas y la satisfacción es buena porque el 94% de los pacientes ha dado una puntuación mayor de 4, por lo que se sienten arropados y con un seguimiento muy humano. Bueno, como conclusiones yo diría que la posibilidad de manejo con programas de cuidados paliativos ha de estar disponible para tratar a pacientes desde el momento de su diagnóstico hasta su fallecimiento. En nuestra experiencia, el hecho de contar con el PSPP, con los compañeros y profesionales de la UHD, ha aportado a nuestros pacientes pues, esa información más adecuada, más detallada sobre su pronóstico, sus opciones terapéuticas y su posibilidad de decidir fallecer si en domicilio o en el hospital. El poder ofrecer estos programas tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los cuidados de los pacientes al final de su vida, así como un acompañamiento de sus familias. Como decía Miguel Delibes, la medicina ha prolongado nuestra vida, pero no siempre nos ofrece una buena razón para seguir viviendo. Hay que respetar el principio de autonomía de los pacientes y ofrecer una muerte digna. Muchas gracias y no quería dejar de acabar mandando un mensaje de parte de mi equipo. Somos de Elche, de la Comunidad Valenciana, a los damnificados, a sus familias, por todas esas pérdidas de materiales, por esos proyectos de vida. Un abrazo desde aquí. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Entiendo que los pacientes que van a tratamiento conservador, según hemos visto, son de la propia elección del paciente, que no quiere dializarse, o que hay una no indicación de diálisis por la situación del paciente. ¿Tenéis alguna valoración de esos pacientes que inicialmente dicen que no quieren dializarse, que luego, llegado el momento, al final, dicen que sí? Quiero decir, ¿cuántos revierten esa decisión? A ver, aquí que estamos en un foro con nefrólogos, saben que está el código del arrepentido, que eso existe, es así. Y bueno, nos pasa, a ver, justamente los que ingresan en este programa, digamos que estamos convencidos de que es la mejor opción, y son pacientes con necesidades especiales, con frecuentes hospitalizaciones, politransfundidos, con enfermedades irresolubles,
que van a impactar en esa, o sea, no de selección, o sea, porque ellos es muy raro que se arrepientan de su elección de no entrar en programa. O sea, porque de esos 38 pacientes que he dicho, que todos los de manejo conservador, porque todos no van al PSPP, ¿vale? Entonces, quizás los del PSPP yo creo que están bien identificados y soy la referente de ERCA y no tengo pacientes que hayan revertido su decisión. ¿Cuántas llamadas recibís de pacientes que, a pesar de que han recibido las llamadas de Lola, no están conformes y os llaman a vosotros? Vale, una buena pregunta. Nos pasa que como los pacientes nos tienen a nosotros como referentes, nosotros en la ERCA yo paso con mi enfermera las dos juntas y muchas veces nos llaman porque siempre la llamada a la consulta ERCA está ahí, la tienen, o sea, es disponible y sí que es cierto que nos llaman, yo creo que también para, digamos que sentirse arropados de lo que les han dicho es lo que creen que está correcto. O sea que sí, hay una buena colaboración entre UHD, que son grandes profesionales, yo he aprendido mucho de ellos. He aprendido la llamada del duelo para cerrar el ciclo vital de los pacientes, que eso es una cosa que recomiendo 100% a todos los profesionales al mes de fallecer, porque la verdad que son pacientes que los conocemos desde que entran en el sistema hasta que fallecen y es una buena práctica. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Denominada Estudio Preliminar de la Agregación Plaquetaria en una población de pacientes en hemodiálisis crónica, de los doctores Morales Rosas, López de la Manzanara, Barbieri, Puyol, Loaiza, Asenjo, Herrero, del Servicio de Nefrología y Hematología del Hospital Clínico de Madrid. Buenos días. Bueno, no os voy a descubrir nada si os digo que los pacientes en ERCA y especialmente en diálisis tienen un defecto de la agregación plaquetaria. Este es un fenómeno que es multifactorial, hay muchos factores que influyen, defectos de la propia plaqueta, la alteración del metabolismo calcio-fósforo, el ambiente de toxicidad urémica que se encuentran estos pacientes, la anemia, las infecciones y el estado de inflamación crónica que sufren. Sin embargo, son pacientes en los cuales hay una incongruencia, una dicotomía, que es que además los factores de riesgo en ellos son muy prevalentes y, de hecho, la mayoría, o se estima que en una alta cifra con una enfermedad renal crónica avanzada en los estadios ya finales, van a presentar complicaciones tromboembólicas o cardioembólicas, cardiovasculares en general. Pero al mismo tiempo son pacientes en los cuales hay un factor de riesgo de sangrado simplemente por su enfermedad renal. Y de hecho hay muchas estadísticas de esto y se estima que en los 3 primeros años de inicio de la terapia renal sustitutiva, pues hasta 1 de cada 7 pacientes pueden presentar una complicación hemorrágica mayor. Esta situación es tal que por esta gran prevalencia de enfermedad cardiovascular en estos pacientes, que claro, son pacientes que al final se exponen a fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Y bueno, esta estadística es ya un poco antigua, es un DOPS del 2021, pero no he encontrado otra más reciente, donde se ve que la prevalencia de anticoagulación y antiagregación en estos pacientes, conforme pasa el tiempo, pues es cada vez mayor. Existiendo este riesgo, porque, por ejemplo, en esta revisión de la Cochrane, por también poner un ejemplo, se intenta revisar qué evidencia hay de agregación, riesgo-beneficio de agregación plaquetaria en los pacientes de enfermedad renal crónica e incluyen pacientes en terapia renal sustitutiva con diálisis. Y la evidencia del beneficio que hay a veces no es muy robusta por la característica de los estudios que tienen, por las características de los propios estudios, pero lo que sí que está claro es que el riesgo de sangrado está presente y aumenta cuando se exponen a estos tratamientos. Entonces, claro, pues estos pacientes van avanzando poco a poco su enfermedad renal y llega un momento pues, que llegan a la diálisis. Y entonces en la diálisis se presenta un escenario que es diferente porque les hacemos analíticas mensuales, les optimizamos
pues el metabolismo calcio-fósforo, le ponemos hierro, le ponemos EPO y sobre todo los dializamos. Es decir, que ese ambiente urémico y se optimiza. Entonces, esto es una pregunta pues, que se viene haciendo ya desde hace tiempo. Este es un estudio poco representativo, es una N muy pequeña, además es un estudio muy antiguo con técnicas que ya no son las estándares. Pero lo que se hace en este estudio es que se mira cómo agregan los pacientes antes y después de la diálisis, con una técnica en la que ahora mismo pues, no vamos a entrar, pero el caso es que concluyen que al medir cómo agregan las plaquetas antes de la diálisis y después de la diálisis, ven que después de la diálisis esta agregación plaquetaria mejora. Y se sobreentiende que es por la optimización del ambiente urémico que hay después de la diálisis, claro. Ahora mismo, una de las técnicas más sencillas que hay, de hecho que se usa en el día a día, para medir la agregación plaquetaria es esta, que es con los tiempos de hemostasia primaria medidos por la técnica esta PCA100 por las siglas en inglés. Es una técnica sencilla, se hace como una analítica y tienes los resultados en el mismo día. De hecho, muchos centros se usan, el nuestro es uno de ellos. Como estamos concienciados de que son pacientes que pueden tener una disfunción de la agregación plaquetaria, al hacer una técnica invasiva en pacientes renales como la biopsia renal, pues por seguridad les hacemos los tiempos de hemostasia primaria antes de hacer la técnica. Y aquí simplemente por traer unos cuantos estudios, porque los hemos seleccionado estos, aunque hay más, por ser los más recientes, a lo mejor que tenían unas Ns pues, de las mejores que hemos encontrado, que medían tiempos de hemostasia en pacientes en diálisis. Fijaos que la mayoría son estudios donde se hacen con técnicas pues, o con bajo flujo o alto flujo, alguno incluía la online, pero de forma un poco experimental, y les sale que los tiempos de hemostasia basales de estos pacientes pues, están alargados. Entonces, nuestro planteamiento fue decir, a ver, teníamos pacientes, tenemos estudios previos donde no se incluyen, pues de la diálisis extendida no habíamos encontrado nada. Y de diálisis online son un estudio y de forma un poco puntual, además con unos resultados un poco llamativos. Entonces, dijimos, bueno, en una unidad de diálisis actual, donde ahora mismo las técnicas estandarizadas o los que dan más evidencia de optimización del entorno urémico han demostrado, que son la online y la extendida, pues a ver cómo se encuentra basalmente la agregación plaquetaria en estos pacientes. Entonces recogimos 23 pacientes de nuestra unidad, hicimos un corte transversal y medimos los tiempos de hemostasia primaria basales antes de la diálisis y pacientes que estuviesen en una situación estable, que no hubiesen tenido un episodio hemorrágico agudo, ni una infección, ni un ingreso reciente. Y lo medimos con los tiempos de hemostasia mediante el PCA100. Entonces, nuestra muestra eran 23 pacientes con tiempo en diálisis en torno a los 48 meses, una edad media de 60 años y teníamos un 13% de la muestra que estaban anticoagulados con Sintrom, que eran 3 pacientes. La mayoría eran varones y la enfermedad renal crónica pues ahí viene, pero más o menos repartida. Son pacientes que creemos que estaban bastante optimizados porque casi la mitad de la muestra estaban con un acceso vascular que era una fístula, con un volumen de sustitución de online pues optimizado de una media de 24 litros, un flujo bueno, una hemoglobina de 11 puntos que está bastante bien para los pacientes en diálisis y una PTH también dentro de objetivo. Y pues la mitad de la muestra que teníamos estaban en diálisis online, un 35% en extendida y un 13% únicamente en alto flujo. ¿Y qué resultados obtuvimos? Pues que si os acordáis de esas estadísticas previas de estudios hechos con membranas de bajo flujo o donde la gran mayoría de los pacientes estaban basalmente antiagregados o con un tiempo de hemostasia alargado, en nuestro caso fue al revés, es decir, que pacientes que estaban bastante optimizados y que se dializaban con las técnicas online y extendida, pues los tiempos de hemostasia salían normales. Además, teníamos una correlación inversa entre el hematocrito y los tiempos de hemostasia, que bueno, eso es algo que ya se conocía. Cuando se optimiza el ambiente, cuando se optimiza la anemia, pues se agrega mejor. Entonces, nuestras conclusiones, pues que nuestra muestra hecha en un centro de diálisis donde se usan las técnicas que ahora mismo son el estándar, que son la extendida y la online, pues los tiempos de hemostasia aparecían corregidos, los pacientes anémicos tenían mayor disfunción de la agregación plaquetaria, que esto era algo que ya se conocía, y no tuvimos diferencias entre las técnicas de diálisis empleadas y los tiempos de hemostasia primaria.
Entonces, ahora mismo somos conscientes de que la muestra es pequeña y queremos expandirla incorporando los centros de diálisis. Y un poco por confirmar esto y por plantearnos a futuro pues, qué utilidad práctica podría tener esto para saber si los tiempos de hemostasia a lo mejor se podrían valorar en los pacientes a lo mejor que tienen mayor riesgo de sangrado, que han presentado alguna complicación hemorrágica, para a la hora de antiagregarlos o exponerlos a estos fármacos que sabemos que van a aumentar el riesgo de hemorragia, pues tenerlo en cuenta a la hora de pautar estos tratamientos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola Alejandro, enhorabuena por la presentación, me ha encantado. Os quería preguntar en relación a esto que hacéis, que has comentado que les pedís las pruebas de coagulación antes de los intervencionismos a los pacientes con enfermedad renal, de las biopsias, de catéteres. Sobre todo el tema de las biopsias, ¿vosotros tituláis o ponéis o no ponéis desmopresina en función de lo que os sale en estas pruebas o hacéis alguna cosa en relación? Porque claro, a veces nosotros también lo hemos probado y el problema que tenemos es que a veces te sale alterado y tampoco sabes muy bien lo que hacer, porque los hematólogos te dicen que ponerles plaquetas tampoco sirve para mucho porque siguen siendo disfuncionantes. Por preguntarte un poco en relación, ¿qué hacéis cuando os sale alterado estos valores? Ponemos desmopresina. De hecho, es algo, vamos, estandarizado. Todas las biopsias, pacientes de clínica y pacientes en diálisis, a todos se lo hacemos por protocolo, siempre. Por la mañana, de hecho, lo pide el RESI, por la mañana que se saque la analítica y según salga el tiempo, si sale alargado, para que haya margen de tiempo para antes de media mañana, que es cuando se suele hacer la técnica, pues poder poner la desmopresina y luego se mira si se corrige, claro. Vale, y una pregunta más. ¿Vosotros tenéis en el centro el ROTEM, la tromboelastografía? Tenemos ROTEM, pero bueno, lo tiene la UCI. Lo tiene la UCI y eso sí que lo usamos de manera muy puntual en pacientes muy concretos, sobre todo en trasplantados, que a lo mejor se ha visto que tienen, por lo que sea, por las características del paciente, tenía más riesgo de sangrado. Ahí sí que alguna vez puntualmente hemos hecho el ROTEM, pero hablando con el personal de la UCI y pidiéndoles el favor. No es algo que se haga de forma estandarizada. Claro. Muchas gracias, enhorabuena. Nada. ¿Alguna pregunta en la sala? Los resultados, de alguna manera, se puede también valorar si el diferente tipo de membrana de las anteriores, antiguas y en las actuales también puede estar influyendo en esa mejora de los tiempos. Creemos que sí que influye. Es decir, cuando más biocompatible sea la membrana, probablemente mejor. Pero no lo hemos podido demostrar, claro, pero sí es una hipótesis, claro. Lo que no me he enterado, ¿evento hemorrágico habéis tenido, trombótico, durante el estudio? No, pero bueno, es decir, ha sido un momento puntual, ¿no? Sí es verdad que hemos visto pacientes que tenían, un paciente en concreto tenía hemorragia digestiva baja. Todo esto surgió a través de una sesión del servicio a raíz de este paciente que hacía hemorragia digestiva baja en relación con la toma de adiro. Entonces, revisamos el tema y, curiosamente, a él, cuando le hicimos la técnica, los tiempos de hemostasia le salían normales. Pero sí. Bueno, a él no lo incluimos porque estaba antiagregado en ese momento. Muy bien. ¿Ninguna pregunta más? Pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente y última comunicación es práctica clínica real del tratamiento con etelcalcetide en pacientes en hemodiálisis, experiencia multicéntrica. Es un estudio multicéntrico que va a presentar el doctor Pérez Morales. O la doctora Pérez Morales. Es que no se sabe. Buenos días. Hoy voy a hablar de un tema que es muy interesante por 3 motivos. En primer lugar, porque vamos a hablar del etelcalcetide, que es un fármaco que estoy segura de que la mayoría de los aquí presentes han pautado o han manejado en algún momento algún paciente que lo lleva en su tratamiento. O sea, que lo conocemos y lo manejamos. En segundo lugar, porque se trata de un estudio en práctica clínica real y nos deja ver qué sucede con los estudios clínicos que nos dan información cuando nos enfrentamos
al paciente en nuestro día a día, ¿no? El paciente que tenemos delante, pluripatológico, frágil o con sus características, cada uno polimedicado. Y luego, porque se trata de un estudio multicéntrico que nos deja ver que cuando aunamos fuerzas, conseguimos bases de datos más potentes y además nos da claridad para saber qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día. No tengo ningún conflicto o no tenemos ninguno de los participantes ningún conflicto de interés. Y entrando en materia, pues el hiperparatiroidismo secundario y las calcificaciones vasculares que conlleva, sabemos que aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes de diálisis. El etelcalcetide es un calcimimético intravenoso que se administra postdiálisis, asegurando de esta manera la adherencia terapéutica. Y ha demostrado ser seguro y eficaz para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario en nuestros pacientes de diálisis. En los ensayos controlados con placebo, la hipocalcemia sintomática fue el evento adverso más frecuente, en torno a un 64% de los pacientes, y esto aparece pasados los 2 meses de haber iniciado el fármaco. A pesar de que el etelcalcetide ofrece un mejor control del hiperparatiroidismo secundario, un mejor cumplimiento terapéutico y tiene menos efectos adversos que el cinacalcet, su uso está poco extendido y hay pocos estudios sobre su uso en la práctica clínica real en España. Por este motivo nos propusimos hacer un estudio para evaluar en la práctica clínica real la efectividad de este fármaco en la reducción de los niveles séricos de la PTH, su seguridad, sus efectos adversos y el mantenimiento de este tratamiento tras 2 años de seguimiento en pacientes prevalentes de diálisis de varios centros y unidades de nuestro país. Realizamos un estudio multicéntrico, descriptivo, observacional y retrospectivo que incluyó 149 pacientes prevalentes de hemodiálisis de 11 centros de España y de estos pacientes pues revisamos su historia clínica electrónica, el historial de tratamiento, la PTH, el calcio y el fósforo sérico durante un periodo mínimo de 3 meses y máximo de 24 meses. El tiempo de tratamiento con etelcalcetide fue de 18 meses. Los resultados los podemos ver de las características basales de estos pacientes pues en esta imagen. La mayoría de los pacientes son varones, en torno a un 70%, de unos 64 años de edad, casi todos hipertensos, mucho o la gran mayoría nunca fumadores, un 40% de ellos diabéticos y con una enfermedad renal de base, en primer lugar la enfermedad renal diabética, en segundo lugar la no filiada y en tercer lugar la glomerulonefritis primaria. Habían estado trasplantados en torno a un 20% y habían retornado a diálisis. De resto, pues la mayoría tenía una fístula nativa, un 62%. El tipo de diálisis estaba bastante igualada a la hemodiálisis online y la estándar. Tenían un tiempo de diálisis en torno a 7 años y la mayoría llevaba el cinacalcet previo a iniciar el etelcalcetide, cerca de un 61%. Y estas dosis de cinacalcet basal estaban entre 160 y 360 miligramos semanales en un 42% de estos pacientes. De resto, pues la mayoría llevaba quelantes no cálcicos, un 77,6%, un 71% llevaba paricalcitol, un tercio de ellos tenía un quelante cálcico y la vitamina D oral pues en torno a un 40%. Con respecto a la evolución de la PTH en los pacientes tratados con este fármaco, podemos ver cómo hay una disminución de prácticamente un 50% de los valores de la PTH basales pasados los 2 años de tratamiento, con una PTH basal de 762 más menos 552 y una PTH a los 24 meses de 378 más menos 335. Con respecto a si llevaban cinacalcet previo o no, no hubo diferencias en cuanto al seguimiento de la PTH, pero estos pacientes que tenían el cinacalcet basal sí que tenían niveles iniciales más elevados de PTH. Con respecto a la evolución del calcio sérico, hay una disminución significativa de la calcemia respecto a la basal en los meses 3, 6, 12 y 18, que deja de ser significativa en el mes 24, como podemos ver en la imagen. Con respecto al fósforo sérico, pues sucede más o menos lo mismo. Hay una reducción de los niveles de fósforo a lo largo del seguimiento,
que es significativa y deja de serlo en el mes 24. La reducción del tratamiento con los quelantes cálcicos es significativa a lo largo del tiempo, como podemos ver también en esta gráfica, y los pacientes seguían llevando más o menos la misma proporción de quelantes no cálcicos basal y a los 6 meses. Con respecto al calcitriol, pues el uso fue anecdótico, solo un paciente lo tenía en su tratamiento basalmente, y luego con respecto al paricalcitol sí que hubo una reducción significativa en el mes 24. No hubo diferencias con respecto al uso de la vitamina D a lo largo del seguimiento. La dosis media semanal de telcalcetide sí que aumentó. La dosis inicial era de 7.8 más menos 3,7 y a los 24 meses 11,4 más menos 5,6. Hay un incremento significativo durante todo el seguimiento respecto a la dosis inicial y desde el mes 12 hay un incremento significativo en comparación al mes 3. A los 24 meses se estima que el 81,8% de los pacientes se mantenía con el tratamiento y un 16% presentó efectos adversos, la mayoría hipocalcemia sintomática o asintomática y también hiperpotasemia. Es importante comentar que no aparecieron efectos adversos en relación directa a la administración con el etelcalcetide. Estos son los otros efectos adversos reportados y la mortalidad pues muy bajita, 3,5% a los 2 años. Como conclusión, la reducción de la PTH es significativa desde el mes 3 de tratamiento, se incrementa aún más a partir del mes 18 y se mantiene en el mes 24. La hipocalcemia es el efecto adverso más frecuente, pero se recupera a partir del mes 24, a pesar de que la dosis media de telcalcetide se incrementa a lo largo del seguimiento y de que se reduce el tratamiento con los quelantes cálcicos. La reducción del fósforo sérico, que es una cosa que todos queremos, ¿no?, en la mayoría de los pacientes de diálisis, pues se deja de ser significativa en el mes 24 y esto se podría relacionar con la reducción de los quelantes cálcicos sin que se incrementen los quelantes no cálcicos. Los efectos adversos parecen estar infrarregistrados porque es un número bastante inferior a lo reportado en la bibliografía. Los más frecuentes pues, son los mismos que registra la ficha técnica o que dice que son los más frecuentes, hipocalcemia y hiperpotasemia. Con respecto a la hiperpotasemia nos faltan otros datos, ¿no? Saber si tenían quelantes del potasio, la adherencia de los pacientes. Y el 81,8% se mantiene a los 24 meses con el tratamiento a pesar de estos efectos adversos, lo cual quiere decir que la efectividad y seguridad garantizan su continuidad en el tiempo. Concluimos entonces que el etelcalcetide es una opción segura y eficaz para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario en nuestra población. Y para finalizar, como a mí me encanta la poesía, pues les dejo aquí un fragmento de un poema de un gran escritor valenciano, como fue Vicente Andrés Estellés, y que dice más o menos esto, un amor, unas calles. La poesía de este escritor estuvo muy relacionada con la geografía de la ciudad valenciana y este poema, que es muy bonito, dice: todo regresa agrupándose en una sola historia, un amor, un destino que perdura sin los nombres, son los nombres de unas calles, el amor. Y con este amor por la ciudad de Valencia, pues nada, les doy las gracias a todos los aquí presentes y especialmente a los valencianos por recibirnos para hacer este congreso en medio de esta situación tan compleja. Gracias. Hay tiempo para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos tiempo para 2 preguntas. Hola Rosa, excelente presentación. Bueno, me alegro que el etelcalcetide existe porque parece que ya para la industria ha desaparecido los efectos pleiotrópicos de este fármaco. Y bueno, solo una duda. Estos pacientes, por lo que veo en el estudio, van incrementando considerablemente la dosis de etelcalcetide, supongo yo porque la respuesta no era óptima. Pero ¿se ha planteado o se valora en algún momento de ese seguimiento valorar si había o no presencia de adenomas paratiroideos que pudieran justificar una resistencia al tratamiento y que pudiera plantear incluso una paratiroidectomía con miras también a quitar el efecto de un fármaco que también tiene efectos secundarios y que no deja de suponer un coste que incrementa pues, el gasto de los pacientes, ¿no? Bueno, tu pregunta es muy interesante. Este estudio, como he comentado, fue descriptivo y retrospectivo. Entonces le pedimos a los compañeros que registraran lo que había sucedido con sus pacientes
con el letalcalcetide hasta 2 años previos, ¿no? Se supone que deben haber hecho descartado un hiperparatiroidismo terciario, otro tipo de problemas, ¿no? Un adenoma paratiroideo. Y estos pacientes, la verdad es que ese dato no se recogió, se les dejó un campo libre para que dijeran cualquier comentario y no se hizo ninguna observación con respecto a esto. Pero sí es cierto que los pacientes que llevaban el letalcalcetide eran los que tenían la PTH más elevada inicialmente. Pero luego no se objetivó ningún tipo de diferencia en la evolución de esa PTH a lo largo del seguimiento. Con lo cual, esto nos hace pensar que se trataba de hiperparatiroidismo mal controlado y que con el letalcalcetide, al introducirlo, pues se controló esa PTH, ya vimos que casi un 50%, y esos pacientes que probablemente estaban ya enfocados para cirugía, yo tuve un caso en concreto, el paciente era poco adherente y estaba con el Mimpara, y estaba ya, derivado a cirugía. Y se le empezó el letalcalcetide y el señor escapó, o sea, no tuvo que operarse. Con lo cual, viendo los datos que hemos recogido en nuestro estudio, lo que pensamos es que es más efectivo, probablemente en parte por el tema de la adherencia terapéutica, porque lo estás asegurando al administrarlo tú, y da la sensación de que es más potente, es bastante potente, porque una reducción del 50% a los 2 años es importante. Yo creo que es un fármaco a tener en cuenta. Hay 2 preguntas más. Sí. Si podemos hacer las preguntas y las respuestas rápidas o cortas. Sí. Hola, buenos días. Yo os quería preguntar, he visto que decís que ha reducido el número de quelantes cálcicos, pero de paracalcitol prácticamente no había habido, si no he entendido mal, una disminución muy significativa. Mi pregunta va, ¿creéis que ese mantenimiento del paracalcitol es para aportar eficacia sumada al cinacalcet o más bien para controlar la tendencia a la hipocalcemia? Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia, que en muchos hacemos monoterapia solo con cinacalcet y que se controla bien, la indicación muchas veces de mantener el paracalcitol es porque no hay manera de controlarles bien la hipocalcemia a estos pacientes, sobre todo los que tienen cifras de PTH muy altas. Ahí era por este motivo, por la hipocalcemia o como coadyuvante para el manejo. Bueno, es que quizá va un poco junto. O sea, ¿por qué se mantenía el paracalcitol? Bueno, tu pregunta también está muy bien. Es cierto que se suelen utilizar de forma conjunta para el tratamiento. En este caso, la reducción no fue estadísticamente significativa hasta el mes 24, pero sí que se redujo el paricalcitol. O sea, que probablemente al mantenerse el tratamiento con el calcetide en el tiempo y al irse controlando la PTH, se redujo el tratamiento con paricalcitol, cosa que no se vio hasta ya pasados los 24 meses. Muy bien, siguiente pregunta. Por favor, Pablo. Muy rápido. Muchísimas gracias y es un comentario solo. Simplemente decirte que enhorabuena por el trabajo porque demuestra creo que 2 cosas. Una, que no hay que tener miedo a la hipocalcemia si sabes por qué viene. Y segunda y más importante es que deberíamos considerar el calcetide ya como un quelante intravenoso, porque realmente hemos conseguido disminuir el tratamiento con quelantes, lo cual repercute en la calidad de vida y además probablemente en la calcificación vascular. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Bueno, pues aquí acaba esta jornada de sesiones y comunicaciones orales. Muchas gracias a todos los ponentes, gracias a los asistentes y sobre todo gracias a los participantes. Muchas gracias.